Hola, ¿cómo están? Seguimos con la lectura de la Biblia sin apuro, con entendimiento y hemos llegado al libro de Levítico. Ya hemos leído Génesis, hemos leído Éxodo y ahora entramos a este libro de Levítico, donde el Señor le habla a Moisés. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Qué tremendo Dios y qué tremendo Moisés, este corazón dispuesto a oír y a obedecer. Y este capítulo 1 de Levítico nos habla de los holocaustos, las ofrendas, cómo el Padre deseaba, cómo desea Él que presentemos nuestras ofrendas, nuestros sacrificios a Él. Que si bien hoy no vamos a matar un animal y a hacer como se hacía en la antigüedad, pero está hablando de nuestro corazón, de entregarle a Él lo nuestro, sacrificar lo nuestro. Y esto tiene que ver a veces, ¿qué le entrego al Señor? Y de pronto tenemos que entregarle ira, enojos, rencores, malos pensamientos, malas prácticas. Y ese es el sacrificio, esa es la adoración, cuando realmente me despojo de lo que no es en mí, para que sea Cristo en mí. Entregarle al Señor como un sacrificio. ¿Y por qué un sacrificio? Y porque duele despojarnos. Dejar la ira duele despojarse de la ira. Doy como ejemplo la ira, pero hay muchas formas de pecados, de prácticas de pecado, de formas de carácter que sabemos que hacen daño y no lo dejamos realmente a Cristo, no se lo entregamos a Él, no hacemos ese sacrificio de entregarle a Él. Pero claro, el Señor acá deja los puntos importantes para tener en cuenta a la hora de presentarnos al Padre. Él dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. Está hablando de algo sin defecto. Voy a entregar algo al Señor sin defecto, pero ¿cómo sin defecto? Para después no reclamarlo, para después no pedirlo, no estar midiendo, bueno, necesito estar bien con Dios en esta reunión, estos días, necesito hacer las cosas bien porque quiero que me den otro puesto, otra posición, quiero hacer tal cosa, quiero grabar un video, entonces voy a entregar al Señor, hoy voy a pedirle perdón al Señor, pero después voy a seguir mi vida normal como a mí se me ocurra. El Señor dice sin defecto, algo que permanezca, algo puro, algo que sea conciencia, de decir, bueno, voy a cambiar, voy a ser radical en esto. Y habla de esto sin defecto y dice de su voluntad lo ofrecerá. No algo obligado, no podemos hacer algo porque nosotros nos digan, obligado bajo la voluntad del otro. Voy a dejar de robar, voy a dejar de mentir porque me dijeron que deje de hacerlo. Y muy pronto lo voy a volver a hacer porque era voluntad de otro, no la mía. Pero cuando es mi decisión, mi propia voluntad, es cuando puedo gobernar esos pensamientos, esos deseos. Y realmente ahí hay un cambio verdadero. Y eso podemos ver en Levítico, en este capítulo 1, capítulo 2, nos va hablando de las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado en el capítulo 4. Capítulo 5 dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciara, él llevará su pecado. Miren si no es actual. ¿Cuántas veces suceden cosas y muchos se callan? ¿Cuántas veces vemos situaciones que son pecados y nos callamos? Y no hablo de poner carteles, de publicarlo en un grupo, pero sí poder hablar siempre con una autoridad para no exponer a la persona, pero sí para ayudarla a hablar con una autoridad, a orar, tomarse el tiempo con el Señor y preguntarle, Señor, yo he visto esto, ¿qué hago? Señor, hablan mal de vos, ¿cómo hago, Señor? O aún en un grupo vemos publicaciones en contra del Dios vivo, del Dios que creemos, del Dios que adoramos, y como que no vimos nada. Esto de no meternos, pero realmente el Espíritu Santo te dice que no te metas.
¿Qué sentido tiene predicar si no vamos a denunciar la tiniebla? Si nos vamos a quedar callados, como que no vimos nada. Entonces estamos predicando para nosotros. Nos interesa a nosotros, tememos al hombre. ¿Por qué no lo denunciaríamos? ¿Por qué no lo diríamos? Pero claro, en un ambiente de orden. Si yo veo algo de otro hermano, voy a orar a Dios, que sea la luz, que Dios lo diga, que su Espíritu Santo traiga luz. No voy a ir yo a exponer. Pero el Señor es bien claro. Dice, por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio, si lo viste, si lo sabías y no lo denunciaste. Dice, Él llevará su pecado. Capítulo 6 sigue hablando de las leyes, de los sacrificios. Capítulo 7, y lo que podemos ver en esto, hay algo en común en este Levítico. El altar de Dios, el altar del Padre, este altar que es Cristo, este altar que debe estar puro y santo. Capítulo 7, versículo 5 dice, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová. El altar, siempre Dios llamando al altar, llamando a Cristo, a su presencia, a Él, a adorar a Él, no como queremos y donde queremos, a Él. Estamos hablando de un lugar espiritual, el altar es Cristo, no estamos hablando de un lugar físico. Solo se adora en mi congregación. Pero qué idea más necia sería la mía si yo creyera que solo en mí, solo Dios habla acá y nadie se puede mover de acá. No, el altar es Cristo, el altar es Él, adorar en su presencia. Sea la luz ayudándonos a entender lo que Dios nos habla. Llegamos al capítulo 8, donde llega la consagración de Aarón y de sus hijos, de este derramamiento de aceite sobre esta generación. El capítulo 9, donde habla cómo Aarón presenta sacrificio por él, por sus hijos. Llegamos al capítulo 10, donde se quema fuego extraño, dice el pecado de Nadab y Abiud, que hemos escrito devocional sobre esto, que ya lo vamos a poner también en el PDF, que le vamos a subir a los grupos de esta lectura de la Biblia. Llegamos al capítulo 11, habla de animales limpios, animales inmundos, habla de la lepra en el capítulo 12 habla de la purificación de la mujer después del parto. Y si leemos detenidamente, es tan actualizado, porque nos está hablando espiritualmente, la palabra nos habla, tengamos en cuenta, consideremos que es desde el Espíritu Santo, entonces nos habla también espiritualmente. Capítulo 14, donde si lo leemos detenidamente vamos a aprender muchísimo. Capítulo 15 habla de estas impurezas físicas. Capítulo 16 nos habla de la expiación. Capítulo 17 nos habla de esto, del altar, el santuario único. Dice, si no lo trajere, versículo 4 del capítulo 17, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová, delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. No tendrá sentido que haga la ofrenda fuera del tabernáculo. Él nos dice en el versículo 3, nos habla de esto, que cualquiera que fuera al campo y degollar y matar el buey, el cordero, la cabra, quisiera ofrecer un sacrificio a su forma, a su modelo, como él cree que es, y lo ofrezca allá en el campo y no en el tabernáculo. Pero nos habla de un lugar espiritual. Si no le ofrecemos a Dios en su presencia, en Cristo, en su altar, en Él mismo, fuera de Cristo no le podemos ofrecer sacrificio a Jehová. Lo podemos ver entre la ofrenda de Abel y Caín, esto que Dios dice, no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, porque estaba fuera de Cristo, fuera de la presencia de Dios, fuera de la voluntad del Padre. Sigue hablando de prohibición de comer la sangre, de capítulo 17, capítulo 18, actos de inmoralidad prohibidos. Versículo 6 podemos ver que dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir la desnudez. Y sigue hablándonos de la desnudez, tantas cosas que pasan en esta tierra, en este mundo, fuera y dentro de las congregaciones, a causa
de abusar, de violar, de cruzar los límites de la desnudez. Capítulo 19, leyes de santidad y justicia. Capítulo 20, las penas por actos de inmoralidad. Y llegamos al capítulo 21, donde habla de la santidad de los sacerdotes. Que si te tomas tiempo de leer punto por punto, vas a entender muchas cosas. Va a traer Dios luz a tu mente, entendimiento, no para juzgar, para orar por otros. Capítulo 22, la santidad de las ofrendas. Luego llegamos a la fiesta solemne en el capítulo 23, las fiestas que el Padre nos dejó, las convocaciones, donde habla de la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, de las trompetas, de la expiación, del tabernáculo. El capítulo 24 habla de aceite para las lámparas, del pan de la proposición, el castigo al blasfemo. Capítulo 25 habla del reposo y el año del jubileo de la tierra. Y este capítulo 26 llegamos a las bendiciones de la obediencia, consecuencias de la desobediencia, que también lo vamos a ver en otro libro. Y es tremendo porque nos habla en el capítulo 26, en la obediencia dice, si anduvieras en mis decretos y guardaras mi mandamiento y los pusieres por obra. Entonces nos toca guardarlos, andar primeramente, recorrerlo como si fuera un camino, guardarlos y ponerlos por obra. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus frutos y el árbol del campo dará su fruto. Y es tremendo lo que nos habla el Señor en las bendiciones de la obediencia. Pero esta bendición de obediencia tiene que ver con andar en sus decretos, guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. Hay 3 puntos muy importantes. Habla de la desobediencia. Y luego habla capítulo 27, las cosas consagradas a Dios. Y llegamos al final de este libro de Levítico. Y hemos tratado de hacer un solo resumen. Es un solo PDF. Porque es un libro que está muy unido. Es un solo mensaje, es purificación, santidad, para presentarnos al altar santo y puro, que es Cristo, al altar de Jehová, poder presentarnos como esa ofrenda encendida de olor grato al Padre, como ese sacrificio agradable a Dios. Por eso lo hemos hecho de una sola parte, un solo video, un solo resumen. Pero animarte que lo puedas tomarte el tiempo que sea necesario en leerlo, ir anotando lo que Dios te habla, preguntarle al Espíritu Santo, sobre todo al Espíritu Santo. Yo puedo grabar miles de videos, puedes leer, buscar información, pero nunca va a reemplazar la voz del Espíritu Santo. Vos tenés una historia en tu vida, tenés una cultura diferente en tu país, has aprendido de manera diferente la verdad de Dios, pero es la verdad de Dios. Y Dios va a hablarte de acuerdo a lo que vos entiendas, para que vos lo puedas digerir, comer y entender bien a este alimento. Entonces la voz del Espíritu Santo. Y oro para que sea realmente el Espíritu Santo trayendo luz a través de la lectura de la palabra de Dios. Esta palabra escrita que salió de la boca del Padre y está escrita, pero Dios sigue hablando. Y es anhelar la voz que sale de la boca del Padre y poder registrar, poder anotar, tomarnos el tiempo. Como les dije, no es un estudio bíblico, no es versículo por versículo, capítulo por capítulo, pero cuando el Padre nos permita vamos a hacer un estudio bíblico. Y en mi corazón está empezar el estudio bíblico desde el libro de Levítico, pero solo Dios lo sabe. Esos son mis pensamientos. Los pensamientos de Dios son más altos, sus caminos son más altos. Entonces es confiar y esperar en Él. Seguimos con esta lectura de la Biblia, pedirte que lo compartas, que le cuentes a otro, que animes a otro a leer la Biblia. No que sigan mi canal, no que sigan mi grupo, no, ayúdalos que ellos mismos por decisión propia puedan leer, pero que la puedan leer, puedan conectarse con la palabra escrita, puedan sumergirse en esta fuente del Padre, que es su palabra, la Biblia. Te bendigo, gracias. Y gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por orar por nosotros y sea la luz del Espíritu Santo trayendo entendimiento sobre tu vida y añadiendo sabiduría.